desde las 9 de la mañana compartiendo juntos, charlando y pasando un buen tiempo, ¿no? Realmente es muy, muy, muy especial poder compartir este tiempo juntos. Recuerden mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas para darle un poco más de dinámica al tema de la predicación del día de hoy y que no se vaya a cortar, ¿no? Entonces, gracias, de verdad, gracias por este tiempo, gracias a la iniciativa de los hermanos en Cali, Luis Enrique, Julián, de poder tener este tiempo juntos, a los hermanos en Medellín. A todos gracias, porque realmente es algo muy especial compartir este tiempo. A pesar de que no nos podemos reunir físicamente, tenemos la oportunidad de compartir estos tiempos virtualmente y realmente es muy especial. Entonces, solamente gracias, muchas gracias a todos. Para mí es un gran privilegio estar esta mañana aquí, compartir la palabra de Dios, ¿no? Predicar la palabra de Dios, que para mí siempre ha sido un gran privilegio hacerlo y también una enorme responsabilidad. Al final vamos a tomar la Santa Cena, entonces les quiero pedir el favor que tengan su Santa Cena ahí y al final tomaremos la Santa Cena. Bueno, quiero que me acompañen por favor en una oración, ¿no? Señor y Padre, gracias por esta mañana, Dios mío, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos como hermanos, como cristianos, adorándote, honrándote, Señor, agradeciéndote por todas tus misericordias que se renuevan cada mañana, Señor. Gracias por el privilegio de estar esta mañana aquí, de poder estar en tu presencia, de orar, de adorar y de decirte cuánto necesitamos de ti, Señor. Te oro porque esta mañana, Padre, me acompañes predicando tu palabra, Señor, me guíes con tu Espíritu Santo, que yo pueda hacerlo más guiado por ti que por mis propias ideas o por mis propios sentimientos. Te oro para que yo pueda predicar tu palabra con fidelidad, mi Señor, con rectitud, con justicia. Amén. Te oro para que me ayudes, Señor, en este tiempo a poder hablar de tus palabras y no de las mías. Para que me puedas ayudar, Señor, esta mañana a hablar con precisión, con profundidad, con pasión de tu palabra. Te oro para que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que produzca, Dios mío, el propósito con el cual sale de ti, Señor. Te oro para que abras nuestros corazones a tu palabra, Señor. Te oro para que pongas en nosotros ese profundo deseo de escucharte en las Escrituras, de aprender. Y te pido, Señor, que me guíes esta mañana en el estudio de tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Te agradecemos por todas tus bendiciones. Y en el santo nombre de tu Hijo te oramos, mi Dios. Amén. Bueno, venimos desde hace un tiempo junto con la iglesia en Medellín estudiando el libro de Isaías. Desde hace más o menos casi un año, menos de un año, hemos venido estudiando cada domingo el libro de Isaías. ¿Por qué razón el libro de Isaías? Como para poner un poco más de contexto. Una de las cosas, una de las cosas que nos propusimos como congregación fue encontrar precisamente a Cristo en el Antiguo Testamento. De hecho, en familia estamos también estudiando el libro de Éxodo. Y a juicio propio, mis hermanos, y veo yo en el libro de Isaías que podemos encontrar el Evangelio, podemos encontrar a Cristo allí. De hecho, Isaías es el libro mesiánico por excelencia, ¿no? Allí encontramos los pasajes más valiosos, obviamente todos son valiosos, pero pasajes mesiánicos como Isaías 53, Isaías 41, Isaías 42. Entonces, definitivamente para mí ha sido apasionante poder estudiar este libro de Isaías. La conformación como tal del libro de Isaías es interesante porque el libro de Isaías está escrito en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 39, ¿no? Habla de los juicios de Dios. Del capítulo 40 al capítulo 66 habla del consuelo de Dios.
Y si ustedes analizan, el libro está organizado de la manera que la Biblia está organizada. Los primeros 39 libros obedecen a el periodo del Antiguo Testamento y los restantes 27 obedecen al Nuevo Testamento. Están como en ese orden, es un orden interesante. Isaías fue escrito por Isaías, más o menos por el año 700 antes de Cristo, en los reinados de Acaz y Ezequías. Entonces, particularmente Isaías predicó para el reino de Judá, ¿no? Para el reino del sur, pero también hubo ocasiones en que predicó para el reino de Israel. Recuerden que el pueblo del Señor estaba, digamos, dividido después de Salomón en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, Israel con su capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital en Jerusalén. Bueno, después de esta corta contextualización, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a estar estudiando Isaías 29, del 1 al versículo 14. Y para quienes les gusta tomar nota, el título de mi sermón hoy es El pueblo que apartó su corazón del Señor. El pueblo que apartó su corazón del Señor. Sin lugar a duda, todo lo que hemos venido estudiando hasta este momento en estos primeros capítulos de Isaías ha sido profundamente desafiante. Yo sé que algunos de ustedes obviamente no han tenido la oportunidad de estar juntos estudiando este libro, pero les animo a que lo puedan estudiar. Pero ha sido profundamente desafiante. Es importante recordar que la primera parte de Isaías, como les decía, hasta el capítulo 38, 39, habla de los juicios de Dios o del juicio del Señor. ¿Por qué hablo de los juicios? ¿No? Cuando me refiero a juicios, no me refiero a que hay varias clases de juicios, ¿no? Sino que han habido diferentes juicios en diferentes momentos de la historia del pueblo del Señor y de la humanidad. Ahora bien, el juicio de Dios o los juicios de Dios siempre serán y han sido un tema de mucha controversia. Toda vez que la imagen de Dios que hemos construido como cultura a lo largo de los años es una especie de simbiosis, de mezcla entre lo que la Biblia enseña y lo que la teología popular proclama. De modo que esta fusión ha sido realmente perjudicial para nuestra comprensión de lo que en realidad son los juicios de Dios y su relevancia, ¿no? Por demás, también una confusión respecto al carácter de Dios. Esta perspectiva es lo que hace compleja nuestra comprensión. No pretendo hoy responder completamente esta pregunta: ¿para qué sirven los juicios de Dios? O si son relevantes o no son relevantes, o qué son los juicios de Dios. Creo que es un tema bastante amplio y creo que vamos a tener que estudiarlo con muchísima más profundidad, pero les animo a que lo podamos hacer. Pero sí aproximarnos a lo que la Biblia nos enseña al respecto, por medio de los juicios a las naciones que hemos venido estudiando, pero también por medio de los juicios hacia su propio pueblo. Y uno de esos es precisamente el que vamos a estudiar el día de hoy. Quiero que vayamos, por favor, a Isaías 29, versículo 1. Dice: ¡ay, Ariel, Ariel, ciudad donde acampó David! Añadan a un año otro año más, y que prosiga el ciclo de las fiestas. Pero a Ariel la sitiaré, habrá llanto y lamento, y será para mí como un brasero del altar. Acamparé contra ti, te rodearé, te cercaré con empalizadas, y levantaré contra ti torres de asalto. Humillada desde el suelo elevarás tu voz, tu palabra apenas se levantará del polvo, saldrá tu voz de la tierra como si fuera la de un fantasma. Tu palabra desde el polvo apenas será un susurro. Pero la multitud de tus enemigos quedará hecha polvo fino, y la multitud de despiadados será como la paja que se lleva el viento. De repente, en un instante, vendrá contra ti el Señor Todopoderoso.
Vendrá con truenos, terremotos y gran estruendo. Vendrá como una ola como una violenta tormenta y con devoradoras llamas de fuego. La multitud de todas las naciones que batallan contra Ariel, todos los que luchan contra ella y contra su fortaleza, y aquellos que la asedian serán como un sueño, como una visión nocturna. Como el hambriento que sueña que está comiendo, pero despierta y aún tiene hambre. Como el sediento que sueña que está bebiendo, pero despierta y la sed le reseca la garganta. Así sucederá con la multitud de todas las naciones que luchan contra el monte Sión. Pierdan el juicio, quédense pasmados, pierdan la vista, quédense ciegos, embriáguense, pero no con vino, tambaléense, pero no con el licor. El Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño. A los profetas les cubrió los ojos, a los videntes les tapó la cara. Para ustedes toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dicen, lee esto por favor, este responderá, no puedo hacerlo, está sellado. Y si le dan el rollo a alguien que no sepa leer y le dicen, lea esto por favor, este responderá, no sé leer. El Señor dice, este pueblo me honra con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Por eso, una vez más, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de sus sabios y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. Ok, vamos a ir hasta ahí. Y básicamente en esta parte, en esta sección del capítulo 29, el profeta hace un lamento en contra de Jerusalén. Ariel es Jerusalén. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. En donde hace explícito el anuncio de su castigo y de su liberación, pero también la crisis de la ciudad, traducida en ceguera a la palabra de Dios y a su vez una promesa de iluminación. Eso es lo que yo veo ahí. Puedo resumir el tema de este texto en ese corto párrafo. De cualquier forma, no es un texto fácil de comprender. Si ustedes se dan cuenta, es un texto bastante poético y así ha sido a lo largo del capítulo 1 y lo va a ser a lo largo hasta el capítulo más o menos 35. Va a ser absolutamente, profundamente poético y vamos a encontrar más adelante, capítulos 40, capítulo 53, un lenguaje siempre así, bastante poético. Es una proclamación bastante poética. Pero ciertamente es un texto que deja claro el hecho de que Dios espera fidelidad de su pueblo y que no está dispuesto a tolerar algo menos que eso. Ariel, es decir, Jerusalén, había apartado su corazón del Señor y esa actitud le acarreó su desgracia. El Señor siempre ha buscado fidelidad completa de parte de su pueblo y la ha buscado porque sin lugar a duda, Él es fiel. Su demanda la hace en virtud de su carácter. No es una demanda que va sola. Es una demanda que el Señor hace en virtud de quién es Él. Y esto es en definitiva absolutamente relevante para nosotros como iglesia contemporánea. Porque sencillamente Él tampoco espera menos de nosotros como su pueblo. Fidelidad. Vamos a tratar este texto en dos bloques. El primer bloque que vamos a abordar va del versículo 1 al versículo 8, que habla del castigo y la liberación de Jerusalén. Y luego vamos a hablar del segundo bloque, la ceguera espiritual de Jerusalén. Ahora bien, en este primer bloque, el profeta se dirige en este encabezado a la ciudad de Ariel, expresando un lamento muy profundo por la suerte que Ariel va a correr. Recuerden que Ariel es Jerusalén. El trabajo de los profetas nunca fue fácil. Ellos serán
los portavoces de terribles juicios y desgracias, no solo para el pueblo de Dios, sino para las naciones que de alguna forma oprimieron a su pueblo. Los profetas tenían lógicamente la función de transmitir la palabra de Dios al pueblo, con el fin, la mayoría de las veces, de mantenerlo en la dirección de la voluntad de Dios. Los profetas fueron un insumo importante para la vida religiosa del pueblo del Señor y para el mensaje de parte de Él. Fueron sus heraldos y fueron sus portavoces. En esencia, lo que ellos comunicaban al pueblo era la palabra de Dios. Para entender un poco por qué el profeta se dirige a esa nación como Ariel, es necesario un poco de contexto literario y a la vez histórico al respecto. Y para eso voy a usar, obviamente, historia. El comentario Mundo Hispano nos habla un poco de esta figura literaria que el profeta utiliza para expresar su lamento, porque es una figura profundamente simbólica. Hay 3 significados para la palabra Ariel. Y esos 3 significados se presentan en ese primer versículo y hacen una progresión, no solamente de lo que significa Ariel, sino del estado espiritual que describe esa palabra con respecto a Jerusalén. En primer lugar, el nombre se compone de las palabras Ari, león, y Dios. Jerusalén es el león de Dios. Y por eso el uso hiperbólico de esa partícula llega a significar el león más poderoso. Entonces, Ariel, en esta primera instancia, significa el león más poderoso. Y el león constituye en todas partes símbolo de la realeza. Y justamente es el símbolo de la tribu de Judá. Recuerden que Jerusalén es la capital de Judá. Quedaría a Israel la gloriosa dinastía real de la casa de David. También la ciudad moderna de Jerusalén, capital del Estado de Israel, ha adoptado el perfil de león como emblema de su municipalidad. El segundo significado, la palabra Ariel, tanto en moabita como en hebreo, tiene un uso metomínico para referirse a los héroes, a los más valientes de los hombres, a los paladines del ejército. En este sentido, Jerusalén es la sede de los jefes más poderosos de la revuelta contra Asiria. Recuerden que uno de los pueblos, una de las naciones que oprimió profundamente a Judá fue Asiria. Esta profecía fue pronunciada cuando Ezequías estaba a la cabeza de los reyes de la región del mar Mediterráneo. Ezequías fue uno de los el hijo de Acaz, uno de los reyes de Judá, en el momento en el que Isaías estaba predicando. Sin embargo, el sentido que el profeta daría a este término sería, en este caso, irónico, ¿no? Bastante irónico, ahorita lo vamos a apreciar un poquito más. En tercer lugar, la palabra Ariel también es usada por Ezequiel en el capítulo 43, 15 y versículo 16, para referirse al Ará, la parte del altar donde las víctimas serán consumidas por el fuego. En este sentido, la palabra derivaría también de una raíz semítica conservada en el árabe y que significa consumir en el fuego. En ese sentido, es en ese sentido que usa Isaías la palabra del final del versículo 2, cuando dice, y será para mí como un brasero del altar, o será para mí como un Ariel. En otras palabras, Jerusalén, sede del altar de Yahvé, sería presa del fuego de la guerra. Yo pondré a Ariel en aprietos y será para mí un Ariel. Todas estas cosas son bastante interesantes y es muy importante tenerlas. Si nosotros no vamos y entendemos un poquito de qué se trata todo esto, seguramente vamos a estar completamente perdidos con respecto a lo que el pasaje quiere decir o qué nos está diciendo. Por eso es importante
tomar todos estos elementos y tratar de armar el contexto del cual deriva este pasaje. Cada una de estas imágenes nos dan cuenta de lo que significaba Jerusalén para el Señor y el porqué de los juicios en contra de su propio pueblo. La tercera explicación sería la más acertada en el sentido de que a causa de la infidelidad de Jerusalén, que la apreciamos en el versículo 13, la ciudad sería humillada por causa del Señor. No es un castigo que obedece a alguna posición arbitraria. Dios no castiga a su pueblo simple y llanamente porque se le ocurrió hacerlo. El profeta nunca se expresa de esta manera. El castigo es producto no solo de la infidelidad de su pueblo, sino producto de la justicia del Señor. De cualquier forma, al reflexionar un poco más de cerca en esta situación y las otras que hemos venido abordando a lo largo de este estudio, los juicios revelan verdades muy profundas y a la vez relevantes respecto al carácter de Dios y a la naturaleza del ser humano, es decir, nosotros. Sin lugar a duda, en los juicios podemos conocer de primera mano quién es Dios y cómo responde a los pecados de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y justo. Y los juicios y el castigo corresponden a esos dos atributos de su carácter. Dios es justo y hace justicia. Ustedes se imaginarían, o se pueden imaginar cómo sería un mundo donde el Dios que adoramos no es justo, donde el Dios que adoramos no tiene una palabra en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de la injusticia. Ustedes se imaginan un Dios despojado de algo tan valioso como la justicia en su propio carácter. Al principio yo decía que nosotros o el Dios que hoy observamos en muchos casos es un Dios hecho por la cultura. Su carácter concretamente. ¿Por qué? Porque solo abordamos un tema específico del carácter de Dios, el amor. Y ni siquiera es el amor que la Biblia describe. Es una construcción cultural. Acercarnos a estos textos nos ayuda a entender que Dios es justo, que Dios es santo y que Dios actúa en la tierra con justicia y lo ha hecho siempre en la historia y lo sigue haciendo en nuestra propia historia. Sería muy desanimante definitivamente adorar a un Dios que no es justo. Adorar a un Dios que tal vez nunca va a castigar el pecado. ¿Qué clase de Dios sería un Dios así? Desafortunadamente, vivimos en una cultura que ha buscado fabricar ese tipo de divinidad en su propia vida. Un Dios que no exige nada, un Dios que no se molesta con nada, un Dios que no tiene carácter, un Dios manipulado por el ser humano a su propia voluntad, un Dios que en muchos casos obedece la voluntad del ser humano. Interesante. Un Dios al que le podemos decir qué hacer. Porque tengo ciertas necesidades. Haz esto otro. ¿Te imaginas? Julián al principio decía que adoramos a un Dios fuerte. Es cierto, el Señor en el Antiguo Testamento está descrito como el Señor de los ejércitos. Y esa definición nos pone como, no, mi Dios no es así, mi Dios es amor. ¿Por qué nos avergüenza tanto pensar en un Dios que es Dios fuerte? Que es el Señor de los ejércitos, que es un Dios poderoso. ¿Por qué? Porque la cultura nos ha convencido que Dios no puede ser así. Pero la cultura no es Dios. La cultura simplemente es la cultura.
Nosotros tenemos que tomar la imagen de Dios de su propia revelación, no de la construcción cultural de un pueblo o de diferentes pueblos. Los profetas siempre tuvieron problemas. Es decir, no tuvieron problemas. Ellos no tenían problemas con hablar de este Dios. Pero evidentemente muchos, por ejemplo, ustedes leen Jeremías y se van a dar cuenta que en Jeremías no querían escuchar nada acerca de ese Dios. Jeremías era un profeta solitario, entre muchos profetas. Profetas que hablaban de paz y de prosperidad. Frente a un profeta que hablaba de que su pueblo, el pueblo de Dios, iba a ser dispersado a todas las naciones, exiliado a todas las naciones, sitiado. ¿Ustedes se imaginan? Y Jeremías estaba solo con ese mensaje. Y otros profetas contrarrestando su mensaje. De hecho, sufrió muchísimo por esa razón. Tenemos que, al aproximarnos a la Escritura, tratar de ver, bueno, ¿quién es el Dios que la Biblia nos presenta? El Señor es un juez justo, es un Dios santo y demanda de su pueblo, en virtud de su carácter, ese tipo de fidelidad y ese tipo de santidad. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. ¿Por qué tenemos que ser rectos? Porque Dios es justo. Es en virtud de Él, no de nosotros, no de nuestras preferencias. Y evidentemente eso suele ser profundamente controversial. No es difícil, ¿no? Hoy en día tratar de hablar de eso. A veces yo en conversaciones con personas es difícil presentarles al Dios de la Biblia porque no quieren ese Dios. Quieren un Dios construido por la teología popular y es bastante complejo eso porque es un Dios que no armoniza con lo que yo veo en la Biblia. ¿Qué hizo que Dios decidiera acabar con la humanidad con un diluvio? Muchos dicen, no, es que este Dios que presenta el Antiguo Testamento no es como el del Nuevo Testamento. ¿En serio? En el Nuevo Testamento es donde más se habla del infierno. En el Antiguo Testamento no se habla del infierno. En el Nuevo Testamento sí. Y muchas más veces que el mismo cielo. Es como, ¿en serio? A veces tenemos unas presuposiciones que provienen no del estudio de las Escrituras, sino que provienen de una construcción muy cultural. Eso ha sido interesante al abordar Isaías, ¿no? Y los profetas. Vengo hace mucho tiempo estudiando este tema de los profetas. ¿Qué significaron para Israel? ¿Por qué fueron tan valiosos para Israel? ¿No? ¿Por qué fueron tan importantes? ¿Por qué los apóstoles son el equivalente a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Por qué el profeta siempre fue tan importante para el pueblo de Israel? Porque el profeta fue el portavoz de Dios. El portador de su palabra. El heraldo suyo. El que comunicaba su voluntad. Por eso la responsabilidad que nosotros tenemos como predicadores es absolutamente alta. La sensación, retomando Isaías 29:1, la sensación en Isaías 29:1 es que Jerusalén era orgullosa. Ariel, ¿no? Descansando en su herencia espiritual en lugar de su realidad presente, ciudad donde David habitó. Ya David no estaba ahí, ni el espíritu de David, el orgullo de Ariel, el orgullo de Jerusalén, la había apartado de Dios y del legado de David. Y vivían para su placer presente en lugar de preocuparse por Dios. Eso es lo que significa añadan un año, otro año más y que prosiga el ciclo de las fiestas. Estaban más preocupados por las fiestas y por el entretenimiento que por Dios. Mas yo pondré a Ariel en apretura, como dice, acamparé contra ti, te rodearé. Puede que Jerusalén tenga esta alta opinión de sí misma
pero aún así no se encuentra fuera del alcance del juicio de la mano de Dios. En lugar de la rutina de un año a otro año y de fiestas, Dios enviará desconsuelo y tristeza. Si Jerusalén se ve a sí misma como un león, entonces Dios peleará contra ellos con la forma en que un hombre se enfrenta a un león, y será para mí como un ariel, es decir, será consumida en el fuego de la guerra. Usando imágenes de guerra para ese día, Dios promete presentar batalla contra Jerusalén y conquistarla. Por eso será humillada. En todo esto el Señor derribará la elevada imagen que Israel tiene de sí mismo. En lugar de llamarse a sí mismo Ariel, y la ciudad donde habitó David será humillada y su habla saldrá del polvo. En lugar de un discurso arrogante y pretencioso, su voz saldrá de la tierra como un fantasma. A pesar de lo fuerte que puede ser todo esto, nos deja con una certeza muy valiosa. Dios tiene un concepto muy sofisticado del pecado. No lo ve como lo vemos nosotros. El ser humano, y sobre todo en estos últimos tiempos, ha redefinido el concepto del pecado, y el pecado está mal, pero muy seguramente porque lo vemos desde una perspectiva demasiado moralista. Sin embargo, el pecado es algo que atenta principalmente contra la santidad de Dios. Y por eso el Señor lo aborrece, y mucho más con respecto a lo que le pertenece, su pueblo. Es por eso que Él quiere que seamos santos como Él es santo, no simplemente para vivir una vida razonablemente moral, sino una vida santa en virtud de su carácter. Él humilló a su pueblo porque su pueblo fue arrogante. Es lo que podemos apreciar aquí. Lo que sigue ahora en el texto es otro asunto que nos vincula a la compasión del Señor hacia su pueblo. Ahora, viene otra parte, ¿no? La compasión, a pesar de la maldad de Judá, a pesar de que se había separado de Dios, a pesar de que en su autosuficiencia apartó su corazón del Señor, el Señor no dejó de ser compasivo con su pueblo. Esa es la otra cara. Por lo menos eso es lo que señalan los versículos 5 al 8. A pesar de la maldad y abandono por parte de su pueblo, el Señor se mantiene fiel a quien es Él y anuncia la liberación de su pueblo. Dios no toma las cosas de forma personal, aun cuando está en contra del pecado de su propia nación. El Señor es soberano en la historia y su voluntad es la que domina todo. Él tiene la última palabra, que es ¿de qué? Liberación. Nunca abandona a su pueblo a la destrucción, aunque sean humillados por el enemigo. Es este el que en última instancia será abatido. La última sección de este texto, en el versículo 8, describe el estado de frustración en el que van a quedar las naciones opresoras, particularmente Asiria, cuando a pesar de todos sus esfuerzos intenten destruir al pueblo del Señor y no puedan hacerlo. Y es lo que sucedió con Sennacherib en el año 702 a 703 antes de Cristo. 703 a 702 antes de Cristo fue destruida por el Señor. Serán como un hombre que sueña con comida, pero se despierta hambriento. Ellos soñarán con saciarse, pero no lo harán. Esta escena en el pasaje nos deja con la convicción profunda de cómo el Señor se relaciona con su pueblo. Es una relación donde Él es fiel. Dios no se rinde con su pueblo, no se aparta de su pueblo. Así el corazón del pueblo se aparte de Él. Es justo y santo y de cualquier forma quiere que su pueblo sea igual. Los juicios de Dios nos revelan entonces no solo el carácter de Dios, sino la demanda de Dios para el carácter de su pueblo. La relevancia de todo esto para nosotros como iglesia es que sin lugar a duda estos asuntos están allí como advertencia para nosotros, para que, como dice Pablo en 1 Corintios 10, no nos apasionemos por lo malo.
Dios es justo, también es compasivo. Es fiel, es santo. Demanda de nosotros fidelidad y santidad, pero no se rinde con su pueblo. Él va a tratar siempre con el carácter de su pueblo. Él va a luchar siempre con el carácter de su nación, de sus hijos, a pesar de su rebeldía. Es lo que podemos nosotros apreciar en el Antiguo Testamento. Es lo que podemos apreciar aquí, particularmente con el hecho de el trato de Dios hacia Ariel, hacia Jerusalén. Ariel se había vuelto arrogante, orgullosa, independiente de Dios, y Dios trató con ella. Acaz, el rey Acaz, el padre de Ezequías, en un principio había hecho alianzas con Asiria y había sido infiel al Señor y llevó a la nación a ser infiel, incluso a adorar las cosas que Asiria adoraba. Con Ezequías las cosas cambiaron. Ezequías fue un rey que hizo la voluntad del Señor. Y Ezequías llevó precisamente a la nación al temor del Señor. Pero Ezequías tuvo que lidiar con todo esto. Y en Ezequías el pueblo tiene un ejemplo de lo que es la devoción al Señor y de lo que es la fidelidad al Señor, porque cuando Ezequías se vio en problemas por causa de Asiria, buscó al Señor. En Ezequías hay un ejemplo de lo que es definitivamente la fidelidad y la dependencia de Dios, pero Dios tuvo que lidiar con su propio pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo y trata con el carácter de su pueblo. Es fiel a su pueblo. Él no deja de ser fiel. Y por eso demanda de nosotros exactamente lo mismo en virtud de su carácter. Hermanos, estamos en un momento en la historia, mis hermanos, que es bastante difícil. Un momento de crisis, un momento de dificultad, un momento donde fácilmente podemos ceder a la tentación de simplemente apartarnos del Señor, de no poner nuestra confianza en Él, por las circunstancias que vemos alrededor. Definitivamente es un tiempo donde tenemos que meditar en cuánto necesitamos acercarnos al Señor y no depender de nosotros mismos ni apoyarnos en nuestras propias fuerzas. El gran pecado de Judá fue precisamente apoyarse en su propia fuerza y en otras fuerzas. Es un tiempo donde la crisis tiene que sacar lo peor de nosotros, pero también lo mejor de nosotros. Es un momento donde nos descubrimos, donde descubrimos quiénes somos y también donde reconocemos cuánto necesitamos del Señor. En su momento difícil, Judá no supo reconocer eso y se apoyó en Asiria, se apoyó en Egipto y dejó de apoyarse en el Señor. Por eso el Señor la reconviene de la forma que la reconviene, porque Él es su rey, porque Él es su soberano, porque Él es su dueño. Somos su iglesia, mis hermanos. Y tenemos que pensar en que Dios es nuestro rey, Dios es nuestro soberano y que sin lugar a dudas nosotros necesitamos poner toda nuestra confianza en Él, porque Él demanda eso de nosotros, porque Él es así. Él no se ha ido de nuestro lado, Él no se ha apartado de nosotros, Él ha estado siempre allí. El segundo bloque nos habla de la crisis que experimenta la ciudad. Versículos 9 al 14. La crisis, la ceguera del pueblo del Señor. Los versículos que siguen solo describen la ceguera del pueblo del Señor y es la razón por la cual el Señor humilla a su pueblo. Su orgullo, descrito en el versículo 1, los había llevado a ser ciegos, ser completamente inconscientes del estado espiritual en el que se encontraban. Lo que dice el versículo 9. Pierdan el juicio, quédense pasmados, pierdan la vista, quédense ciegos, embriáguense pero no con vino, tambaléense pero no con el licor.
Al ser infieles al Señor, ellos escogieron la ceguera espiritual. El orgullo que manifestaban como pueblo del Señor los llevó a confiar en ellos mismos y su orgullo los hizo ciegos a las demandas de su palabra. Por consiguiente, el Señor derramó sobre ellos un estado de letargo espiritual, no solo sobre ellos, sino sus profetas y videntes. Versículo 10 dice eso: el Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño. A los profetas les cubrió los ojos, a los videntes les tapó la cara. Los profetas estaban en silencio y la palabra de Dios era descuidada porque la gente quería que fuera de esa manera. Al silenciar a los profetas y a los videntes, Dios simplemente le dio a Jerusalén lo que quería. Isaías afirma que para ellos, para su pueblo, su palabra no era más que palabras en un libro sellado. Su ceguera ha sellado el entendimiento y la comprensión de la palabra del Señor. El que sabe leer no es mejor que el que no sabe hacerlo. De cualquier modo, su orgullo y ceguera ha puesto un velo que les impide comprender el contenido de su revelación y de su voluntad. El punto aquí no es saber leer o no. El punto es que el orgullo puede llevar, y de hecho lo hizo, a que por más que lean, no entiendan lo que el Señor en su palabra advierte. De hecho, el Señor Jesús señaló algo muy similar en Mateo 13, del 11 a 17. Quiero que me acompañen, por favor, allá. Mateo 13, 11. Dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrán abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les habló a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderán con el corazón y se convertirían y yo los sanaré. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Refiriéndose a este momento. Entonces, este texto nos da más luz al respecto. Su corazón se había vuelto insensible. Y la insensibilidad de su corazón hizo que cerraran sus ojos y sus oídos a la palabra. Igualmente era un pueblo muy religioso. Sin embargo, su corazón estaba completamente lejos del corazón de Dios. Su adoración estaba llena de ritos y de formas, pero no había sinceridad en ella. No era una adoración genuina, estaban llenos de religión, pero Dios no estaba allí. Amaban sus liturgias y su religión, pero no amaban a Dios como él esperaba que lo hicieran. Jerusalén sabía cómo hablar el idioma espiritual, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Jesús tenía también algo que decir con respecto a los religiosos de su época, apegados más a las tradiciones y a los ritos de adoración que a Dios y a su palabra. El Señor precisamente citó este mismo pasaje en Marcos 7, versículo 1 al 8, para reconvenir a los fariseos y maestros de la ley por su hipocresía y su infidelidad. Mira lo que dice Marcos 7, del 1 al 8. Vamos a leer solamente versículos 6 al 8. Dice: el Señor les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Las cosas no habían cambiado mucho de 700 años atrás. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Es interesante que 700 años después, las cosas en el pueblo del Señor no habían cambiado mucho. Jesús llama la atención a quienes se sentaban en la cátedra de Moisés
porque habían caído exactamente en lo mismo que sus antepasados a causa de su orgullo y de su hipocresía. ¿Qué nos deja eso a nosotros? Es algo de lo que nosotros como iglesia contemporánea necesitamos cuidarnos. Podemos terminar amando más nuestros sistemas religiosos, nuestras liturgias, nuestras teologías, etcétera, que a Dios mismo. Necesitamos estar alertas y regresar permanentemente al objeto de nuestra devoción, es decir, Dios y su palabra. La acusación del Señor Jesús es que ellos se apartaron de lo más importante y terminaron amando más los cultos que le daban a Dios que a Dios mismo. Terminaron amando más sus enseñanzas y tradiciones que a la misma palabra de Dios. Y definitivamente eso constituye como un llamado de atención para nosotros como iglesia contemporánea. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que realmente enfocarnos en amar a Dios más que a cualquier otra cosa en este mundo y a su palabra. No apartemos nuestro corazón de Dios ni de su palabra, porque esa fue la acusación de Jesús a los fariseos 700 años después. Si 700 años después las cosas no cambiaron mucho, es un peligro del que no estamos exentos nosotros. No estamos exentos. Y de hecho ha pasado. De hecho ha pasado. Estamos en un momento en el que tenemos que regresar a esto, a lo esencial, permanentemente. Permanentemente. Porque podemos terminar amando más lo que hacemos que a nuestro Dios. Que a nuestro Dios. Tenemos que regresar a esto, a lo fundamental. El Señor, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar su palabra, no apartar nuestro corazón del Señor, y mucho menos ahora en este tiempo. Dado que el orgullo de Jerusalén los había llevado a una ceguera espiritual, a un sueño, a ebriedad, a no saber leer y a hipocresía, Dios destruiría la sabiduría de los sabios. Es lo que dice el versículo 14. Sus sabios promovieron el orgullo que los guió a todos estos males. Y esta parte final señala a algo mucho más poderoso que la sabiduría de los sabios y la sabiduría de los inteligentes. Señala a la sabiduría de la cruz. Este texto lo usa Pablo en 1 Corintios 1, 18 al 24. Quiero que me acompañen allá, por favor. Dice, me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y de locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Este texto de Isaías 29:14 señala a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. Este pasaje evidentemente señala al prodigio más maravilloso de todos, con el que el Señor Dios Todopoderoso asombró a las naciones, Cristo.
en quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo. La infidelidad del pueblo del Señor lo condujo hacia su propia destrucción. Toda esta historia está allí para servirnos de ejemplo. La historia de su pueblo en el Antiguo Testamento es nuestra historia, y en virtud de que Dios no cambia, su demanda de fidelidad sigue vigente. Dios nos ha asombrado con su Hijo Jesucristo. Esforcémonos por mantener nuestra mirada en su Hijo. Sin lugar a duda, mantener nuestra mirada fija en Él es amar a Dios. Ser fiel a Cristo es ser fiel a Dios, porque a la larga esa es su voluntad, que creamos en Él y que lo amemos. De esta forma, nuestro corazón siempre va a estar cerca al corazón del Señor. Muchas gracias, muy amables. Vamos a tomar el pan y el vino. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de tener este tiempo, Señor, de poder conocer más de tu palabra, Señor, de poder conocer más de tu Hijo. Padre, te ruego, Señor, que bendigas el pan y el vino que vamos a tomar. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender siempre con mayor profundidad que tú demandas de nosotros fidelidad y que ser fieles a tu Hijo es ser fieles a ti. En quien están encerrados todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Cristo es tu poder y tu sabiduría. Te pido que bendigas el pan y el vino que vamos a tomar. Gracias, Padre, por este tiempo, y en el santo nombre de tu Hijo te oramos, mi Señor. Amén. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo,
Soy Mike Talaver, de Kidogo, con el Minuto de Buenas Noticias. Hemos escuchado malas noticias últimamente, pero hoy en un par de minutos escucharemos buenas noticias de todo el mundo. Mofid Tomei reporta desde el Líbano. Salomo fue bautizado en Jordania y Fodel fue bautizado en el sur de Sudán. La pequeña iglesia de ahí realmente está avanzando. En total, 16 personas han sido añadidas a la iglesia desde marzo en la zona del Medio Oriente. Milagros están sucediendo en algunas de las pequeñas iglesias de África del Sur. John Kilaja reporta desde Lusaka, Zambia, que Dios ha sido muy bueno. Nos dice, iniciamos el año con la meta de bautizar a 20 almas y Dios nos ha asombrado. Aún en el encierro hemos visto a 17 personas añadirse al reino hasta hoy. John también nos cuenta que su hijo Jason es una de las 17 almas bautizadas en medio de esta pandemia. Yuyu Rodríguez lidera en Luanda, Angola. En la iglesia de solo 100 miembros, han podido bautizar y también restaurar a 13 personas durante el COVID-19, incluyendo al quizás más famoso cantante de Angola, Anselmo Ralph. En Abiyán, gracias a Hope Worldwide y a los $2 millones que se recaudaron, y junto con la Asociación Africana de Misiones y otras iglesias, ningún discípulo se ha ido a dormir con hambre en África Occidental. Amén por eso. En Abidjan, ellos se reúnen por familias y a veces por charlas bíblicas. Y 60 personas han sido bautizadas este año, 33 desde que el COVID-19 les afectó en marzo pasado. En el país de al lado, 3 personas fueron bautizadas el día que estábamos filmando esto acá en San Antonio. El Evangelio se está extendiendo. Por favor, ora por la paz. Es un año de elecciones en el país de Costa de Marfil y hay mucha violencia. En Kinshasa, 8 discípulos se infectaron de COVID-19 y tristemente un hermano falleció. Los otros 7 se han recuperado. La gente aún no ha vuelto a trabajar, pero el Espíritu Santo está trabajando. Es hermoso como cada domingo los discípulos contactan a sus amigos y vecinos y se reúnen con distancia social para sintonizar los servicios. Durante la pandemia, ellos han tenido a 105 personas bautizadas y restauradas entre las 15 iglesias en África Central de habla francesa. Amén. Más hacia el norte, Mohan de Londres reporta que las iglesias del Reino Unido e Irlanda han tenido 56 bautismos y restauraciones desde marzo. Ellos también donaron como iglesia para ayudar a discípulos con necesidades en Nigeria, Asia del Sur y Jamaica, también en Reino Unido e Irlanda. Finalmente, más hacia el norte, Tammy Fleming nos envió este video de un bautismo en Novosibirsk, Rusia, del hijo de una pareja que lidera la iglesia, Víctor y Oksana Polovnikov. Nuestro nuevo hermano se llama Tikhon. Amén. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. Nadie sabe cuánto tiempo más va a durar la crisis del COVID-19. Por favor, mantente seguro y ora por los jóvenes cristianos que se han bautizado en todo el mundo y por cada país para que esté libre de esta enfermedad. Ora por la vacuna y para que Dios dé sabiduría a los gobernantes en los próximos meses. No retrocedamos, sino que luchemos el uno por el otro y por la cruz de Cristo. Dios te bendiga. Bien, hermanos, muchas gracias a nuestro hermano Orlando Rocha con estas noticias, con este mensaje que nos ha dado nuestro hermano Orlando Rocha. Muchas gracias a cada uno de los hermanos que han participado del servicio. Quisiera, como es habitual, antes de cerrar esta transmisión por Facebook Live, nuestro hermano Fernando por lo general nos anima con una corta reflexión acerca del mensaje. Entonces quisiera darle paso a nuestro hermano Fernando Toro. Gracias, hermanos. Gracias a Rocha por su mensaje muy animante y a todos los hermanos que están conectados. Bueno, mi mensaje para hoy dice así: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como un hijo de Dios. Gracias, hermanos, y los esperamos el próximo domingo a cada uno de ustedes. Bendiciones. Muchas gracias, Fernando. Entonces, en este momento cerramos la transmisión por Facebook Live
pero quisiera que quienes están aquí por Zoom se quedaran y activaran sus cámaras para tomar una foto, para darnos otro saludo muy especial, muy animante en esta mañana de domingo. Gracias a cada uno de los hermanos que estuvo como coanfitrión. Tenemos de Bucaramanga a Gonzalo, a nuestro hermano Arturo Hoyos en la moderación, a nuestro hermano de Medellín, Camilo Tuberquia. Compadre, muchas gracias por el apoyo. A Mauriño, como yo le digo, a Mauricio Rojas, gracias por el apoyo que nos dieron. Y acá en Cali estuvimos pues como coanfitriones, Steven y mi persona. Entonces, activen sus cámaras para que nuestros hermanos puedan tomar una foto, alguien que nos colabore. Yo sé que hay muchos hermanos, entonces qué especial. Quien no puede activar la cámara, nos puede decir, puede activar su micrófono para decirnos, vea, no me activa la cámara porque me la silenciaron. Entonces, esto es una oportunidad. Y quienes simplemente se quieran despedir, pero no se vayan antes de la foto por lo menos. Entonces, quienes simplemente se quieran despedir, lo pueden hacer por el chat, pero pues la idea es tomar la foto. Hay todavía algunas cámaras que no se han activado, démosle. Bueno, hay unos que no tienen cámara, gracias por decirnos, pero bueno, por lo menos sale su nombre ahí y es muy especial ver tantos hermanos de Medellín. Por ahí veo a Steven y Lina. Steven Morales de Bogotá, y Lina, los hermanos de Bucaramanga, de Cali, de distintas partes del mundo. Uy, no, hay muchos hermanos realmente. ¿Quién me colabora entonces con la foto? ¿Pepe o Jessica? Estamos listos para la foto. Jessica, ¿está por ahí? ¿Pepe? Ya las estoy tomando, Juli, ya las estoy tomando. Ok. Quieticos, quieticos, que aquí salen 4 pantallas. Listo, Juli. Muchas gracias. También muchas gracias a la familia Hernández, a Fabián Hernández, a Claudia por la transmisión vía YouTube. Para los hermanos que se conectan por YouTube, muchas gracias a ellos. Y bueno, este es un tiempo para fraternizar, para conversar, para saludar. Entonces, les sugiero que como somos tantos, puedan levantar la mano y les vamos dando la palabra para que den sus saludos, sus ánimos o comentarios acerca de la prédica o interrogantes que hayan surgido de este mensaje que nos ha compartido amablemente nuestro hermano Orlando Rocha y familia, que por ahí los veo. Entonces, no sé, ¿quién quiera levantar la mano o hablar? Este es el momento, están muy tímidos. De pronto el frío de Medellín, acá en Cali ya salió el sol. Entonces, no sé, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, ahorita que nos acompaña a Bogotá. Ahora Elisa. Hola a todos, muy buenos días. Es una alegría para mí